está disponible el tráiler del episodio 135 de KZLSK Cerveti, Sorbete de Arándanos. Cansada de las declaraciones de Salkm, Basak toma una decisión radical y abandona a Fatih. Se desata una tormenta en la reunión especial que congrega a todos. La situación se vuelve caótica cuando Emir ve a Simen con su exmarido Gokeyan. Fatih interviene para proteger a Simen, enfrentándose a Emir. Mientras tanto, Ilami no puede contener su ira hacia Asil por haber salvado a Nursema del incendio. El tráiler concluye con Fatih sorprendiendo a Basak con una persona misteriosa y diciéndole: ¿Cómo pudiste hacerme esto, Basak? El tráiler muestra claramente que la serie ha entrado en una de sus fases más frágiles e intensamente emotivas en las últimas semanas. Los personajes ya no solo reaccionan a los acontecimientos, todo lo que han acumulado en su interior se ha desbordado. Por lo tanto, las escenas que vemos no parecen una cadena de crisis, sino más bien un periodo de rupturas directo. Empezando por Basak, su decisión no es un arrebato momentáneo de ira, es el resultado de un agotamiento emocional prolongado. Las constantes intromisiones, la dirección y las declaraciones manipuladoras de Salkm habían comenzado a eclipsar la identidad de Basak. La escena de la ruptura que vemos en el tráiler muestra que Basak actúa por sí misma por primera vez. Sin embargo, el trasfondo de esta decisión no se limita a Salkm. También refleja la inseguridad, la sensación de incomprensión y las constantes pruebas que siente en su relación con Fatih. Por lo tanto, irse aquí no es una huida, sino un acto de marcar un límite. Sin embargo, considerando la estructura dramática de la serie, es posible decir que este límite no se mantendrá por mucho tiempo y, en cambio, abrirá la puerta a una confrontación mayor. La posición de Fatih es bastante contradictoria. Por un lado, su confrontación con Emir para proteger a Simen muestra su lado protector e instintivo. Pero, por otro lado, su declaración a Basak, ¿cómo pudiste hacerme esto?, revela que Fatih aún ve las cosas desde su propia perspectiva. Hay un detalle importante aquí: Fatih se siente traicionado, pero en realidad no intenta comprender por qué Basak ha llegado a este punto. Este es el mayor dilema del personaje. Si bien su lado protector lo hace adorable, su falta de empatía es lo que lo hace problemático. El caos en la fiesta reúne todas las dinámicas de la serie en una sola escena. Este ambiente, donde todos están juntos, actúa como catalizador para que las emociones reprimidas salgan a la superficie. La reacción de Emir al ver a Simen y Gokeyan juntos no es solo celos, es la reapertura de asuntos no resueltos del pasado. Emir generalmente fue retratado como alguien que mantiene el control, pero aquí vemos cómo ese control se desmorona. Este colapso podría indicar que podría tomar decisiones más duras e impredecibles en episodios posteriores. El papel de Simen en esta ecuación a tres bandas es crucial. Aunque está en el centro de los acontecimientos, es uno de los personajes más limitados. Lucha simultáneamente con su pasado, su matrimonio anterior y sus vínculos emocionales actuales. Si bien los intentos de Fatih por protegerla parecen un fuerte apoyo externo, esta situación podría poner a Simen en una posición aún más difícil. Porque este tipo de acciones protectoras suelen desencadenar nuevos conflictos. El triángulo entre Ilami, Nursema y Asil es uno de los momentos de mayor tensión en el tráiler. El rescate de Nursema del incendio no es solo una huida física, también es un momento en el que el equilibrio emocional se rompe por completo. La ira de Ilami hacia Asil es en realidad una expresión de posesividad mezclada con celos. Sin embargo, su incapacidad para controlar esta ira está llevando a Ilami a un punto peligroso. En este punto, Asil emerge como una fuerza más tranquila pero más profunda. Su comportamiento controlado, en contraste con la naturaleza explosiva de Ilami, sugiere que este conflicto podría volverse mucho más estratégico en el futuro. Y la escena final del tráiler: Fatih atrapando a Basak con una persona misteriosa se perfila como el punto de inflexión más importante del episodio. Esta escena no es solo un momento de ser descubierto, también es el comienzo de un reequilibrio completo de todas las dinámicas. La pregunta importante aquí es: ¿está Basak realmente involucrado en una traición, o esta escena es el resultado de un malentendido? La serie generalmente utiliza este tipo de momentos de manera compleja. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que haya una diferencia entre lo que se muestra a la audiencia y lo que realmente sucede. En general, es muy claro que el episodio 135 ya no tratará sobre poner a prueba las relaciones, sino sobre redefinirlas directamente. Los personajes se separarán por completo o se aferrarán unos a otros con lazos mucho más fuertes. Sobre todo en la relación entre Basak y Fatih, incluso si se produce un reencuentro, no será con la misma dinámica de antes. De igual modo, la ira de Ilami y la pérdida de control de Emir podrían llevar la serie a un tono más oscuro y crudo.